Sean todos bendecidos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias una vez más a Dios, primeramente a Dios, por habernos dado este día, este hermoso día que Dios nos dio, después de una hermosa lluvia, un hermoso día, un hermoso sol, una hermosa cordillera, porque es maravilloso ver la creación de Dios y disfrutar lo que Dios ha creado. Dice el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que hay es creación de Dios. Así que en todo vemos la gloria, la sabiduría de Dios, así que por eso le damos gracias por lo que nos ha permitido hasta este momento. Ahora, después de todo lo que hemos hecho, hemos apartado este tiempo para dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado, a predicar su santa y bendita palabra. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe se debilita. Los problemas, las dificultades, es como las fuerzas físicas se acaban después de un día de trabajo forzado. Las fuerzas también se acaban. Y necesitamos renovarlas. ¿Cómo lo hacemos? Dormimos, ahí es diferente, dormimos y renovamos nuestras fuerzas. Descansamos un momento, pero en el espíritu también el trabajo espiritual nos va desgastando. Y si no alimentamos nuestro cuerpo físico para poder tener fuerza para las actividades seculares, no las vamos a poder hacer. Nos vamos a cansar y nos vamos a dormir y ahí vamos a quedar. Por eso es que alimentamos nuestro cuerpo físico. Pero también necesitamos alimentar nuestra vida espiritual. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Para tener fuerzas para las actividades espirituales también. Orar, ayunar, predicar su palabra. Hacer lo que Dios nos ha mandado a cada cual. Dios repartió, dice, a todos, como Él quiso. Por lo tanto, cada cual tiene un trabajo encomendado por Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da la fuerza para poder llevar a cabo ese trabajo. Así que les invito a abrir su Biblia, siempre abran su Biblia. Cuando te escuche la palabra, escucha cualquier predicador que sea, usted tenga a mano su Biblia. Coteje todo con la Biblia, siga la lectura. Si no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Cuando haya comprado su Biblia, lea su Biblia. No de aquí, por allá, no, léala completa. Después que haya leído su Biblia, estudie su Biblia. Luego que la haya estudiado, viva su Biblia. Y así va a venir el Señor Jesucristo y en eso vamos a estar. Así como los sabios de Berea, que nos relata en el libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pablo daba un mensaje, un sermón, ellos indagaban, o sea, buscaban a ver si las cosas que Pablo decía eran ciertas. Y no porque dudaran de su ministerio, ellos conocían quién era Pablo, pero querían estar seguros. Así usted y yo debemos ser, sobre todo en este tiempo donde hay tantos falsos maestros, tantos falsos apóstoles, tantos falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, porque de todo hay, y falsos hermanos también los hay. Pablo relata en los sufrimientos que él tuvo, él relata, dice, sufrimientos en alta mar, cuando comienza a hablar. Sufrimientos, peligros en los de mi nación, peligro entre falsos hermanos. Amén, así que gloria sea el santo nombre de Dios. Muchas veces la gente se sorprende cuando yo digo estas cosas porque nunca lo han escuchado. Claro, porque en las iglesias se ha dado por hoy que no se predica esto, porque eso es muy duro. Es que eso ofende, puede enojarse al hermano. La palabra de Dios dice, 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es útil. O sea, toda sirve, hay que predicarla toda. No lo que me conviene, no a la conveniencia de la audiencia, a lo que quiere la gente, no. Cuando Dios me llamó, me dijo, te quiero allá para que prediques mi palabra como yo quiero. Entonces, cuando alguien ha sido llamado por Dios, tiene que predicar lo que Dios quiere que se predique. Y esto es lo que Dios quiere que se predique, su palabra, tal como es. Hay del que le quite, hay del que le ponga, hay del que le agregue. Entonces hay que predicar las cosas como son, iglesia. Jesucristo el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús el Señor añadió y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces muchos que están predicando un Jesús distorsionado, mostrando a un Jesús distorsionado.
como si fuera un monje Shaolin que acepta todo, que todo le gusta. No, no es así. Jesucristo tiene carácter. Lo vemos a través de sus evangelios. De los 4 evangelios lo vemos al Señor. Vemos al siervo sufriente, vemos al Señor del amor, el que sana, el que predica, pero también el que confronta, el que reprende duramente a sus discípulos. Y ese es el Señor Jesús que yo conozco. Y cuando alguien ha conocido a Jesús, entonces a ese Jesús tiene que presentar tal como Él es. Eso se llama conocer. Hay gente que de oídas ha escuchado, pero no conocen al Señor. De lejos a lo mejor no se distingue una persona de lejos. Cuando uno lo tiene cerca y camina años con él, entonces uno llega a conocer a esa persona. Entonces uno puede dar las características de esa persona. Oh, gloria sea al Señor. Libro de carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta o epístola, que es lo mismo. Primera epístola o primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dice así, desde el versículo 8 voy a leer la poderosa palabra de Dios. Dice así la poderosa palabra de Dios. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amado Dios, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a tu presencia, Padre, para darte gracias, Dios, por la provisión de tu palabra. Tu palabra, Dios mío, es vida. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro caminar. Tu palabra es segura, Señor. Tu palabra tiene el poder sobrenatural de cambiar las vidas, Señor, de restaurar, de sanar, de libertar, de salvar, Señor. Bendícenos a través de tu palabra. Permítenos entenderla, Dios. A través de tu Espíritu Santo, Dios mío, usa mi vida, Señor, de manera que pueda explicar, Señor, lo que tu palabra dice y no lo que yo quiero explicar. Y a todos los que oigan, Señor, que también por el mismo Espíritu Santo tú traigas a sus vidas un espíritu educado, un espíritu enseñable. Que nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón para que cumpla el propósito para la cual es enviado. Muchas gracias. Mi Dios, te lo pido en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, el título de la palabra del Señor es: quiero hablar de los diáconos. Ese es el título de la palabra del Señor. Cosas que comúnmente no se escuchan. No se escucha enseñar acerca de esto, acerca de los diáconos.
Algo tan importante. Porque lo que más uno escucha, y todos lo repetimos, la única regla de fe y conducta es la palabra. Y amén, estoy de acuerdo. Debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Amén. Pero cuando uno conoce diferentes congregaciones, porque la iglesia es una, diferentes congregaciones, uno ve diferentes ministerios inventados por los hombres. Entonces, si decimos que debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles, debemos enseñar y ser estrictos en eso. Por eso, todos los años que Dios me dé de vida, voy a luchar por la reforma en la iglesia. ¿Y cuál es la reforma? Volver a la iglesia a los principios bíblicos establecidos en su palabra. Cuando Pablo está enseñando a Timoteo, si hay un líder, un pastor que ha sido llamado por Dios, debe usar la Biblia para enseñar a la iglesia. Debe leer el manual para saber qué hacer en la iglesia. Entonces uno se encuentra con que hoy hay iglesias que dicen, tienen jefes, ponen jefes. Y si nosotros lo vemos, esta es una enseñanza del Antiguo Testamento, cuando Moisés, como el pueblo era muy grande, y él todos los días tenía que estar escuchando los casos, los problemas, las dificultades, su suegro Jetro le dio un sabio consejo. Lo vio que estaba muy agotado. Lo deduzco por lo que él le instruye. Le dice, desfallecerás tú del todo, hombre. Y le da un consejo, le dice que coloque a jefes de 100 y de 1000. Y ellos se encarguen de los asuntos pequeños, y los asuntos que ellos no puedan resolver, los asuntos grandes o muy graves, esos los traigan delante de Moisés. Y agradó la propuesta, dice, a Moisés, y Moisés lo hizo así. Pero hoy no estamos en la ley, estamos en la gracia. No estamos en el antiguo pacto, con el sistema del antiguo pacto, sino que estamos en el nuevo pacto hecho con sangre en la persona de Jesús. Por lo tanto, hoy estamos en el tiempo de la iglesia. Y la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Y ahí vemos la iglesia creciente, la iglesia naciente, la iglesia creciente. Vemos cómo está el sistema, cuál era dentro de la iglesia la jerarquía. Que muchos hoy lo desmienten, lo desniegan, lo tienen fuera. Censuran el ministerio apostólico y censuran el ministerio profético. Claro, hay muchos pastores que no les conviene el ministerio profético, porque si un verdadero profeta predica a la iglesia, y si ese pastor no está alineado con las cosas de Dios, no está hablando y no está sirviendo, no ha sido llamado por Dios, se le terminó el negocio. Si está haciendo negocio con la fe, se le terminó el negocio, porque el profeta habla de parte de Dios. Entonces han censurado muchas cosas que están dentro de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mi propósito no es crear conflictos con nadie. Yo predico lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11 dice que Dios constituyó, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la iglesia nace en Pentecostés y termina cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. O sea, estamos en el tiempo, en el periodo de la iglesia. En ninguna parte la Biblia dice que está prohibido, censurado. Muchos dicen, he estudiado ambas posiciones, porque hay por ambos lados, por los que dicen que no hay apóstoles, hay buenos siervos de Dios. Y los que dicen que sí hay apóstoles también son cristianos y siervos de sana doctrina. Y he estudiado y he visto ambas posiciones. Entonces yo no encuentro un versículo claro que la Biblia me diga a mí que no hay más apóstoles, que no asisten ahora los apóstoles, que están censurados. No encuentro un apóstol diciéndome eso. Muchos toman, lo más notorio es que para ser apóstol hay que haber conocido a Jesús, hay que haber visto a Jesús. Ellos lo vieron en persona. Yo conocí a Jesús, a mí se me apareció Jesús en una cárcel, yo conozco a Jesús.
Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Hoy sigue apareciendo y Él es el que comisiona. Él es el que da dones a los hombres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que hoy las corporaciones tienen otro sistema, es más secular. Están igual que los fariseos, igual que los saduceos, están igual que los escribas. Tienen más normas, se basan más por las normas o las reglas de la corporación que por lo que dice la palabra de Dios. Entonces a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Gloria sea al santo nombre de Dios. Y si esto es una gran verdad. Entonces, hay muchos que estuve en una iglesia donde le llamaban a los encargados, le llamaban jefes de la iglesia local. En otro lado, en otros lugares le llaman ayudantes de pastor. Es como que no les gusta lo que dice la Biblia, no les parece lo que dice la Biblia. Porque en la palabra de Dios yo veo diáconos y ancianos. Pedro dice, ruego a los ancianos, no está hablando de personas ancianitas de edad, sino maduras espiritualmente, que apacentéis la grey de Dios, o sea, que ayuden al pastor a hablar la palabra, a los nuevos convertidos, darles palabra, no hablarles lo malo que pasa en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay una gran distorsión en el evangelio hoy. Entonces, por eso, si alguien, algún pastor, algún líder, se molesta conmigo, no se enoje conmigo. Yo no escribí la Biblia, yo tengo que predicarla, pero voy a predicar lo que dice ahí. No lo que usted quiere escuchar ni lo que yo quiero decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Si hay una iglesia que está errada porque no lo sabe, gloria al Señor, refórmese. Vuelva a los principios bíblicos, haga lo que dice la palabra. Permanezca en la doctrina de apóstoles y profetas. ¿Por qué muchas congregaciones han desaparecido? Congregaciones desaparecen todos los días. Hombres que se levantan y llevan mucho pueblo detrás y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque no están en la Escritura. Porque no están en la doctrina de los apóstoles y profetas. Porque Dios no respalda lo que Él no mandó a hacer. Dios no respalda a alguien que hace cosas que Dios no dijo que las hiciera. Dios respalda a quien Dios llama y a quien se mantiene sin moverse de la sana doctrina. Porque la sana doctrina no es de un sector de la iglesia que se denominan de sana doctrina. La sana doctrina es algo que Pablo le dijo a Timoteo. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y sana doctrina significa predicar el evangelio tal como es, sin ponerle y sin quitarle. Eso es sana doctrina. ¿Cuántos cristianos enfermos hay hoy en día? Entonces, la iglesia tiene que ser estructurada en la palabra, no en las normas, porque esto no es una empresa, esta es la iglesia, así como lo dice en el versículo 15 Pablo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de del Dios Todopoderoso. Aleluya. No es una empresa. No es algo que no es un negocio, no es algo que se me ocurrió a mí hacer, sino algo que Dios llama y comisiona. Por eso muchas congregaciones han desaparecido hoy. Muchos pastores se levantan y ya no están. ¿Por qué? Porque no han permanecido en la palabra. Porque las congregaciones enseñan lo que no dice la Biblia y no están enseñando lo que dice la Biblia. Si todo lo tenemos aquí, todo está en la palabra de Dios. Aleluya. En estos 66 libros está todo lo que necesitamos saber. Por ella debemos regirnos. Pero hay hombres hoy corruptos de entendimiento. Eso quiere decir que no entienden, tergiversan el evangelio y levantan grandes ministerios y grandes corporaciones. Y cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino a mostrar el reino de Dios y vino a procurar que todo el mundo se salve. Hoy las normas y las reglas de la iglesia tienen más gente afuera que el pecado. Por las normas y reglas, por los mandamientos y preceptos humanos que se están enseñando hoy, y no según la verdad.
Porque cuando llega una persona a la iglesia, los pastores los colocan en cualquier lugar y no donde Dios los trajo para que trabajaran en la obra. La iglesia primitiva era tan rica espiritual y económicamente porque cada miembro cumplía la función para la cual Dios lo había llamado. Y ahí estaban los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores. Ellos eran los que estaban enseñando la palabra de Dios bajo la guía y supervisión del Espíritu Santo. Entonces, si estamos bajo la guía del Espíritu Santo, jamás nos vamos a salir de su palabra. Jamás. El Espíritu Santo, dijo el Señor, os guiará a toda ciencia, justicia y verdad. Y eso es la palabra de Dios, la verdadera ciencia. Sólida, firme, verdadera, que trasciende, que permanece. ¡Aleluya! La palabra que tiene poder. La palabra de Dios. Entonces, uno de las funciones, porque hoy esto no es un ministerio, porque hoy a todo le llaman ministerio, a todo le llaman ministerio. El ministro de alabanza. ¿Ah? Cuando alguien ve el diaconado, lo ejercen a modo de autoridad, es como si les dieran autoridad sobre los demás hermanos. Si hay gente que le han dicho, hermano, usted es diácono, le han puesto la mano, lo han nombrado y listo. Pero nunca le han enseñado qué es lo que es un diácono, cuál es la función de los diáconos. Hay personas que llegan a la iglesia y a los 4 meses ya son diáconos, son oficiales, también es otro término, que no lo veo en la Biblia. Veo ancianos, veo diáconos, veo pastores. Aleluya. Cuidando la iglesia del Señor. Entonces ya a los 3-4 meses ya son diáconos. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que los hombres dicen. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, que la palabra diácono viene del griego aikobos, que significa diáconos, y del latín diaconus, que significa servidor, colaborador, y es considerado un servidor en muchas funciones y variaciones. Y sus características deben ser estas: serios, responsables, prudentes. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando a alguien se le nombra diácono, debe ser un colaborador. Debe entender que es un servicio, es un colaborador, es un trabajo en la obra y no es de jerarquía sobre los hermanos. Todos los dones que están en la Biblia son de servicio. Cuando el Señor llama a un pastor, lo llama a servir, no a ser servido. Jesús al Señor dijo, así estoy yo. Le hizo la pregunta, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que se sirve? El que sirve. No, el que sirve. Así estoy yo en medio de vosotros. Porque no he venido para ser servido, dijo el Señor Jesús, sino para servir. Y ese fue el trabajo que Él hizo. Un trabajo de servicio, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Él vino a servir. Hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Hoy está glorificado. Hoy está exaltado. Hoy, porque en los 4 evangelios lo vemos como el Cristo sufriente, el siervo sufriente. Pero en el Apocalipsis hoy lo vemos como el exaltado, el resurrecto, el glorificado, el que tiene todos los títulos, a quien se le sirve. ¡Aleluya! Y usted y yo hemos sido llamados a servir. Pastores que exigen pleitesía para ello, porque eso creen que es el llamado, para que los hermanos corran y lo atiendan a él. No es así, hermano. Usted y yo hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor, cada cual en la función que Dios le dio, pero todas son de servicio. Hay muchos que ejercen autoritarismo sobre los hermanos. Soy yo el pastor aquí y ponen la jerarquía encima. O soy yo el diácono y creen que es superior a los demás. Y esas son las personas inmaduras.
Porque esas son las personas que llevan 4 meses en la iglesia y los han nombrado diáconos. Entonces, primera cosa, vamos a ver que los requisitos de los diáconos, obviamente esto no es todo sobre los diáconos. Pablo le está hablando a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, el otro fue Tito. Y habla en muchas partes, enseña Pablo acerca de esto. Pero uno siempre tiene que resumir esto, porque hay tanto que hablar, hay que profundizar en esto. Esto no es solo leerlo y amén, aleluya, gloria a Dios, sin entender lo que ahí dice. Me gusta mucho lo que dice Nehemías 8:8, uno de los versículos que se toma para la instrucción de lo que es la instrucción hermenéutica, que es la correcta interpretación de las Escrituras. Dice, y leían en el libro de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen las Escrituras. Entonces la gente quiere venir a la iglesia, saltar y hacer cosas extrañas, y no escuchar lo que dice la palabra del Señor. Por eso mucha gente cuando está en la iglesia, sí, claro, tienen una gritadera y no escuchan. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos, ese es el tiempo para expresarle nuestra algarabía, nuestro gozo, nuestra satisfacción, palabras de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es cuando estamos en la alabanza. Eso es el culto. Ese es el orden que debe haber. Que gloria a Dios, porque hay iglesias ordenadas, porque la mayoría son desordenadas, porque no han sido ordenadas por la palabra. Cada cual hace lo que quiere. Pero cuando llega el tiempo de la palabra, es el tiempo de escuchar. Nadie puede hablar con la boca llena. O sea, cuando usted está comiendo, está con la boca cerrada. Gloria sea al Señor. Lo mismo pasa cuando esos son personas que se entusiasman, que se emocionan y no aprenden a controlar sus emociones porque son nuevos, y está bien para los nuevos en la iglesia, para los nuevos discípulos, los nuevos convertidos, pero no para los que llevamos años en la iglesia. Tenemos que saber bien claro lo que es emoción humana y lo que es la manifestación del verdadero poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el verdadero poder del Espíritu Santo de Dios no nos lleva a hacer ridiculeces, nos lleva a postrarnos y a adorar al que está sentado en el trono. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Entonces Pedro, cuando fueron al monte de la transfiguración, el Señor los dejó en cierto lado y él avanzó un poco más adelante. Cuando se levanta Pedro y ve, y él se maravilló y se entusiasmó porque no vio solo al monte de la transfiguración, no solo ve a Jesús. Ahí él se vio en todo su esplendor, en toda su gloria. Y Pedro no pudo quedarse callado, la emoción. Señor! Y pega un grito Pedro, Señor, si te parece bien haremos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y el otro era Elías. En ese mismo momento que Pedro está hablando, viene una voz del cielo y le dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. A él oír. O sea, Pedro, cállate y escucha lo que Dios te tiene que decir a través de su palabra. No digas nada, solo escucha. Estuve en una congregación donde si uno no decía amén a cada rato, los hermanos lo retaban a uno, le llamaban la atención, porque había que confirmar por hermano. Cada cual sabe lo que debe decir amén y no necesita estar gritando en la iglesia, porque eso se llama emoción, eso se llama inmadurez. Y esas son las cosas que hay que corregir en la iglesia. Entonces, qué terrible es que en este tiempo, después de 20 años, todavía existen las mismas malas enseñanzas, malas costumbres y malas doctrinas dentro de las iglesias. Un verdadero desorden, porque no han sido ordenados por la palabra de Dios. La palabra, hay un salmo precioso que dice que por la palabra de Dios, por la palabra, dice, son ordenados los caminos del hombre. Para eso venimos a la iglesia, a ser ordenados, no a ser más desordenados. Santo sea el Señor. Entonces, los diáconos, dice 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces aquí hay algunas características. Entonces es muy difícil conocer a una persona en 3 meses o en 4 meses, que es lo que sucede en muchas congregaciones, como hoy día hay tantas congregaciones que se han levantado. Hoy día hay muchos desordenados que no se sujetan a la doctrina de las iglesias y se van y ponen una iglesia aparte y se llevan un montón de gente y ponen una iglesia aparte.
No estoy hablando de aquellos que han sido llamados por Dios y sus ministerios no han sido reconocidos, porque esa es la otra manera de salir de las iglesias. Cuando los ministerios no son reconocidos en la iglesia y ese siervo tiene que irse. Pero ese siervo se va y se va solo. Y empieza solo, como es mi caso. No fue reconocido lo que Dios me llamó, me mandó a hacer. Ni yo lo sabía. Pero sabía que no era lo que ahí me estaban diciendo que hiciera, sino que Dios quería que hiciera otra cosa. Y por eso el Señor me saca de ahí. Aleluya. Pero me fui solo. No me llevé un montón de gente, vámonos, el pastor, no. Yo salí hacia lo que Dios tenía para mí y hoy estoy haciendo lo que Dios me ha mandado. Siervo Gigi Ávila lo mismo. Y así tantos siervos de Dios que no ha sido reconocido su ministerio. No, yo estoy hablando de los desordenados. Aquellos que no se sujetan a la doctrina de las congregaciones. Aquellos que ninguna iglesia le es tan buena para ellos. Donde todos están mal y él es el único que está bien. Y lo único que quieren es una jerarquía, quieren un puesto. Porque creen que esto les da estatus. Porque no tienen idea lo que es. Porque ellos no miran el sacrificio del llamado, sino que miran los privilegios. Quieren andar en los asados, quieren estar sentados adelante, quieren reconocimiento, andan a busca de las ofrendas, pero no sinceramente del servicio a Dios. Entonces esas son las personas que van y ponen una iglesia y se constituyen ellos mismos pastores. Porque Dios es el que constituye. Los pastores solamente confirman el llamado. Aquellos que tienen visión de Dios, sí. Pocos siervos hoy tienen visión de Dios para reconocer cuál es la gracia de Dios que hay en el hermano y la hermana que viene a la iglesia. Por eso es que los colocan donde a ellos bien les parezca. Santos al Señor. Y hay una iglesia deforme, hay un cuerpo deforme, porque la mano derecha está en el lugar derecho y la izquierda en la izquierda. Dios cuando creó este cuerpo, lo creó perfecto. Así es la iglesia. Pablo habla que así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y cada miembro en mi cuerpo cumple una función. Así es la iglesia. Cada miembro debe cumplir su función. Pero la función que Dios le dio en el cuerpo, no la que los hombres le dan. Santos al Señor. No la que el pastor le da. Aleluya. Gente que llega a la iglesia y a la iglesia donde llega por primera vez y lo constituyen pastor. Dios te llamó para esto y lo constituyen apóstol, lo constituyen evangelista, lo han ungido de todo. Un pastor que me dijo, me han ungido de todo, de pastor, de maestro, de evangelista, me han ungido de todo. Dios es el que unge, no los hombres. Los hombres confirman el llamado de Dios, pero el que unge es Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Dios es el que reparte los dones. Entonces fíjese que esta es una función dentro de la iglesia. Timoteo, si usted lo ve en varias cartas, desde los Hechos hacia adelante, aparece como colaborador de Pablo. Siempre estuvo como colaborador de Pablo, como ayudante. Siempre estuvo siendo y fue uno de los fieles colaboradores de Pablo. No fue un aparecido. Durante todo su ministerio, Timoteo siempre estuvo ahí con el apóstol Pablo. Entonces cuando Pablo prepara a Timoteo para ponerlo como obispo o pastor sobre una iglesia, Pablo lo instruye. ¿Cómo debe ser la iglesia? Por eso es que es necesario el apóstol. ¿Por qué es necesario el ministerio apostólico? Porque el apóstol es el que ordena la iglesia. El maestro es el que llena de conocimiento a la iglesia. Pero hoy hay maestros constituidos por la corporación, constituidos por el pastor, se paran y no tienen ni idea de lo que hablan. Y a ellos aceptan, pero no los verdaderos. Aleluya. A sus ministros Dios los hizo llama de fuego, dice la palabra de Dios. O sea, si habla un hombre de Dios, hay poder, hay autoridad en él. Autoridad de Dios, no autoritarismo. No autoridad, porque los pastores no dan paz. Autoridad, la autoridad la da Dios. A quien Dios llama, Dios reviste de autoridad. Esa es la unción, lo mismo que en la antigüedad. Cuando llamaban al sacerdote, sumo sacerdote, y lo rociaban, el aceite de la unción era símbolo de la autoridad que él tenía. Así es cuando alguien Dios lo unge por el Espíritu Santo. Tiene autoridad relegada por Dios. Santo es su nombre. Entonces, primera cosa, ser honestos, no ladrones, por si no lo entienden claro. Porque mucha gente hoy día busca palabras rebuscadas, que son muy duras. ¿No que están cambiando la Biblia? Le sacaron, porque hay mucha sangre en la Biblia. Entonces le están quitando el poder, la autoridad que tiene la palabra. Entonces, primera cosa, ser honestos, sin doblez. Eso significa no de una versión, que digan una cosa
y después digan otra, sino claros en su forma de actuar, sin doblez. Que no digan una cosa y después se retracten y digan otra. No dados a mucho vino. Y aquí es donde muchos no hablan acerca de este tema. Si alguien habla, si usted lo ve, la Biblia habla en muchas partes de esto. Y esto es una doctrina de la Biblia, que también hay que enseñarla. La Biblia no prohíbe el uso del alcohol, prohíbe el abuso. Entonces no se habla de esto. Y quien se atreve a hablar de esto en la iglesia, si es predicador, el pastor, no le da más predicación. Porque eso está en la Biblia. Y si usamos la regla de 2 Timoteo 3:16, toda la palabra es útil para enseñar. No es que estemos enseñando a la iglesia a que tome o no tome, pero si vemos en 1 Timoteo 5:23, dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si alguno dirá, no, es que cuando esté enfermo el estómago no más puede tomar. No dados a mucho vino, dice. Lo está hablando el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. No dados a mucho vino. O sea, quiere decir que se pueden tomar una copita de vino a la hora del almuerzo, si tiene el control. Estuvo en una iglesia, ¿por qué? Porque le digo en la iglesia, no, pero nunca le dicen por qué no. Porque si uno dice no, ese no tiene que estar basado en lo que dice la Biblia, no en lo que el pastor cree o quiere. Y si es sí, ¿por qué sí? Arguméntelo a través de las Escrituras. Porque la regla de fe y conducta es ella. Si la Biblia dice no, entonces es no. Pero si la Biblia dice sí, entonces sí. Entonces por eso es que la gente está confundida. Porque no le dicen la verdad, las cosas como son. Gloria sea al santo nombre de Dios. Por supuesto que uno como pastor, una persona que ha sido llamada del alcoholismo, si era alcohólico, no le conviene jamás en su vida tomar una copa de alcohol. Pero estas son cosas que se tienen que enseñar en las congregaciones. Pero no se hablan. Y si a usted le molesta o no está de acuerdo, bueno, saque la hoja de la Biblia o borre ahí, porque ahí está escrito. No dado, entonces le dice, no dados a mucho vino. En la iglesia donde estuve era así, no tenía idea si había que hacerlo, no se podía, qué pasaba, porque decían no. Pero nunca explicaron por qué. Si me hubieran enseñado lo que dice la Biblia, uno entiende mejor. Entonces cuando fui a otra iglesia donde el Señor me llevó, estuve por espacio de 2 años, formándome en la palabra con un maestro de la palabra, y de ahí seguí formándome en la palabra, y pasé años en el secreto con el Señor, formándome en la palabra, directamente bajo la guía del Espíritu Santo a través de la palabra, porque el maestro del Espíritu Santo es Dios Jesucristo, maestro de maestros. Su Espíritu Santo fue mi maestro. Aleluya. Entonces por eso hay seguridad en lo que uno habla y predica, porque hay que tener conocimiento de lo que dice la Biblia, y mayormente cuando es revelado por Dios. Entonces me invitaron a una vez a un almuerzo donde había 2 pastores, y a la casa de los hermanos que fuimos, y cuando sirvieron almuerzo pusieron una botella de vino. Me escandalicé. Quería pararme e irme de ahí, porque yo miré mal a esos pastores. ¿Cómo se les ocurre? Si somos hijos de Dios y eso. ¿Por qué? Porque yo estaba en la ignorancia. Porque vi que cuando ellos se sirvieron así una copita después del almuerzo, y eso fue. Entonces ahí yo hice la pregunta al maestro donde yo estaba, maestro la palabra era, y le hice la pregunta y me instruyó. Entonces uno descansa cuando conoce la verdad. Pero hay gente que le está diciendo no y quiere tapar lo que ahí está escrito. Explíquelo bien. Si la gente está de acuerdo, oiga, hay gente de afuera que entiende bien esto, y los de adentro de la iglesia no lo entienden o no lo aceptan, porque no les gusta, no les parece. Entonces, pero está hablando de los diáconos. Estamos hablando de gente madura. Estamos hablando de gente correcta. Estamos hablando de gente que lleva 10, 15 años en la iglesia. Estamos hablando de gente convertida. No estamos hablando de nuevos. Porque si usted se lo enseña a un nuevo, obviamente sale de la iglesia y se va a emborrachar. Porque hay que decirle lo que dice la Biblia, que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia. Pero esto que dice acá es otra cosa, es un requisito. Entonces les dice, no dados a mucho vino. Entonces Pablo le recomienda a Timoteo por causa de su estómago. Incluso los médicos lo recomiendan. En vez de tomar agua, bebida, tome una copa de vino. Muchos pastores usan en sus mesas
usan una botella de vino. Entonces, si un hermano es nuevo y no se le ha instruido en la iglesia acerca de esto, se va a escandalizar y se va a ir de la iglesia. Enseñe lo que dice la Biblia. Gente que critica, no, es que toman y ni siquiera se juntan con él y hacen cosas peores. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas, porque Dios bendice la iglesia. Esto quiere decir que tiene que, como es diácono, es parte de la administración de la iglesia. Y como es parte de la administración de la iglesia, conoce la parte tesorería, conoce la parte económica. Puede un diácono estar a cargo de lo que es la economía, porque los usos son variados, no está restringido a uno solo, son muchos. Si usted ve a Pablo enseñando a Timoteo acerca de esto, pero si usted ve a Timoteo, lo va a ver con un ministerio precioso, predicando la palabra del Señor también. Usted va a ver a Felipe, que no solamente estaban confinados a un servicio, sino que a muchos. Son muy variados. Entonces las iglesias los restringen. Haga esto nomás. No. Es una función, porque si no está el portero, el diácono se pone en la puerta. Pero muchos piensan que como ya son diáconos, tienen que estar sentados acá adelante, ¿no? En los primeros lugares. Y no es así. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si el pastor no está, el pastor está enfermo, ellos pueden reemplazar al pastor para algún asunto. Algún hermano que necesita oración, visitar a alguna persona. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la primera cosa que Pablo le enseña a Timoteo acerca de los diáconos. Deben ser honestos, sin doblez de palabra. No que hablen al pastor de frente y por atrás anden hablando mal del pastor, sino gente confiable, gente de una pura palabra. Pastor, yo estoy aquí, me llamó el Señor y me llamó a trabajar con usted y me llamó a apoyarlo. Gloria a Dios. Que guarden, dice.